¿Qué tal, estudiantes? Les saluda el profesor García del curso de Física del Colegio Ingenieros School. Muy bien, estudiantes, el tema que corresponde a la semana presente es el tema número 1 de análisis vectorial. Te sugiero que te ubiques en un lugar con una buena ventilación, con una buena iluminación, que tengas todos tus materiales a la mano, ¿de acuerdo? Una buena señal para que no se te vaya a caer la transmisión de este material. Vamos a ver lo que es un vector. Estudiantes, un vector es aquella expresión matemática con cierta orientación. El vector lo vamos a utilizar, estudiantes, para poder representar muchas de las cantidades o magnitudes que no solamente basta con agregarles un número. Por ejemplo, la rapidez, yo diría que es una magnitud escalar. Simplemente la rapidez con la que se mueve tal vez un vehículo me indica a mí qué tan rápido se puede desplazar de un lugar a otro. Pero si yo te hablo de velocidad, ya estoy hablando de una magnitud vectorial. No será lo mismo dirigirte, por ejemplo, de la avenida Vice hacia la avenida Próceres, que dirigirte de la avenida Próceres hacia la avenida Vice, a pesar de que puedas hacerlo con una misma rapidez, pero ya lo harías con velocidades diferentes. Entonces la velocidad a mí me da la idea de que necesito una dirección hacia dónde voy. La rapidez no me da esa información, me indica simplemente qué tan rápido voy. De igual modo, el desplazamiento y el recorrido. El recorrido diremos de que es una magnitud escalar, es decir, simplemente me indica cuál es aquella magnitud que yo me he desplazado, qué tanto he caminado, por ejemplo. En cambio, el desplazamiento, no, el desplazamiento en sí mismo es una magnitud vectorial. No es lo mismo, por ejemplo, dirigirme desde Bayóvar hacia Santa María que dirigirme desde Santa María hacia Bayóvar. ¿Podría ser el mismo recorrido? Sí, pero son diferentes desplazamientos. El desplazamiento me da a mí la idea de hacia dónde voy, ¿de acuerdo? Hacia dónde voy. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros los vectores. En esta primera etapa vamos a ver primero a los vectores, estudiantes, de la forma matemática y sus propiedades en vectores 1. Los elementos de un vector. Observen la presentación. Ese segmento de recta orientado es el vector A, el segmento de color rojo. Sus elementos vienen a ser, estudiantes, primero su dirección, es decir, esa línea de acción, por donde está transitando el vector. Luego viene el sentido, ¿no? Y esto viene dado por el ángulo. Además, el vector va a poseer, estudiantes, un módulo, es decir, el tamaño. El módulo del vector nos indica cuál es su medida, qué tan grande o pequeño es un vector, ¿no?, respecto a otros. Podríamos comparar. El módulo de un vector, estudiantes, es un número real. Es decir, su tamaño no puede ser una cantidad negativa. Va a ser un número real, sí, pero no cualquier valor tiene que ser siempre un valor no negativo. Las componentes rectangulares. Este vector A que aparece en el gráfico lo podría colocar en el plano cartesiano, de manera de que el punto inicial de este vector le haré coincidir con el origen de las coordenadas. Notemos entonces de que este vector A tiene como abscisa A y como ordenada B, entonces sus componentes rectangulares serán A y B. Este vector lo puedo representar por ese par ordenado, A, B. Pero también lo podremos representar mediante vectores unitarios, A unidades más B unidades. Pero le hemos colocado I y J. Lo escribimos de esta manera porque nos indica este vector unitario I que se está desplazando A unidades pero en el eje X. Y ese otro vector unitario J nos indica de que se está desplazando B unidades pero en la dirección de las ordenadas del semieje Y. Estudiantes, asimismo, diremos de que el módulo del vector lo podremos calcular si es que conocemos sus componentes rectangulares. Aparece aquí en la fórmula el módulo A
la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ese sería el módulo o norma de un vector. Operaciones con vectores. En esta primera etapa vamos a ver la suma y resta, suma y diferencia de vectores. Si tú conoces a los vectores a y b, para averiguar cuál es la suma de los vectores tienes que sumar las componentes. Es decir, si tu vector a es a, b y el vector b es m, n, entonces el vector suma va a tener como abscisa a la suma de las abscisas de a y de b, y como ordenada a la suma de las ordenadas de a y de b. Es decir, el vector suma sería a más m, punto y coma, b más n. De forma muy similar para la diferencia de vectores. A menos b tiene que ser igual a menos m, punto y coma, b menos n. Si en caso tú has llegado a realizar tus cálculos y te has topado con el vector 0,0, estamos hablando del vector nulo, cuyo módulo, cuya norma es el número real 0. Bien, estudiantes, vamos a ver ahora los problemas de aplicación. La primera pregunta dice: si cada cuadrícula mide 1 centímetro, halle la suma de los vectores mostrados. Estos vectores los podríamos representar mediante pares ordenados, aunque también podríamos representar mediante los vectores unitarios, I, J. Muy bien, vamos a observar entonces cada uno de los vectores. El vector que está orientado hacia la derecha, vamos a ver, tenemos acá ese recuadro en la parte inferior izquierda, le hemos llamado un vector A. Observa de que en las abscisas se va a mover 1, 2, 3 cuadrículas, entonces la abscisa sería 3, pero en las ordenadas se está subiendo 1, 2, 3, 4 cuadrículas, entonces en las ordenadas subiría 4, de modo entonces de que este vector es 3,4, son sus componentes rectangulares. De forma muy similar vamos a analizar al vector B. Observa de que las abscisas va hacia la derecha, 2 unidades, entonces 2, punto y coma, pero ahora las ordenadas está bajando 2 unidades, entonces le colocaremos menos 2. Es importante considerar siempre el signo. Para identificar cuál es la suma de los vectores, entonces procedemos. El vector A más B sería, a ver, las abscisas 3 más 2 me daría 5, y las ordenadas 4 más menos 2 es 2. De manera de que el vector buscado, el vector suma, es 5, punto y coma, 2. La respuesta sería, estudiantes, alternativa A. Problemas de aplicación. Pregunta número 2. De la figura mostrada determine A menos B. Considere que la longitud de cada cuadrícula es 1 centímetro. Podemos notar de que para el vector A se está desplazando primero hacia la izquierda. Contamos las cuadrículas 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, entonces la abscisa sería menos 5. Ahora las ordenadas. Se ha desplazado 3 cuadrículas pero hacia abajo para el vector A. 1, 2, 3, entonces menos 3. De manera que el vector A está definido como menos 5, punto y coma, menos 3. Lo mismo hacemos con el vector B. Vamos a contar las abscisas 1, 2, 3, 4. Son 4 cuadrículas hacia la derecha, entonces en positivo, más 4. Ahora en la vertical, vemos que se ha desplazado hacia abajo. 1, 2, 3, 4 cuadrículas hacia abajo, menos 4. Entonces, estudiantes, las coordenadas del vector B sería 4, punto y coma, menos 4. De esta manera diremos de que el vector B tiene como coordenadas 4, punto y coma, menos 4. Ahora podemos sumar ambos vectores. Observa, vamos a sumar entonces el vector A con el vector menos B. Restar nos piden, ¿no? A menos B. Bien, vamos a restar entonces, estudiantes. El vector A menos 5 le vamos a restar el menos 4. ¿De acuerdo? Estamos en las abscisas. Ahora para las ordenadas, del vector A tenemos menos 3 y le vamos a restar menos 4. Muy bien, entonces en las abscisas, estudiantes, menos 5 menos 4 nos va a dar menos 9, y en las ordenadas, menos 3 menos 4, eso sería más 1, ¿no? Date cuenta de que menos 4 es más 4.
y menos 3 más 4 es más 1. Entonces la respuesta será menos 9, punto y coma 1, alternativa D. Problemas de aplicación, pregunta número 3. Determine el módulo de la suma de los vectores mostrados. Cada cuadrícula mide 1 metro. Muy bien, estudiantes, analicemos el vector A. Del vector A vamos a calcular o contar, ¿no?, cuántas cuadrículas se ha desplazado hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrículas hacia la derecha. Y hacia abajo se ha desplazado 2 cuadrículas. Entonces diremos de que este vector está definido por el par ordenado 8, punto y coma, menos 2. Lo mismo haremos con el vector B. El vector B se ha desplazado ahora hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrículas. Y hacia abajo se ha desplazado 2 cuadrículas. Entonces este vector B está definido por el par ordenado menos 8, punto y coma, menos 2. Y por último, para el vector C. El vector C estamos observando que se ha desplazado 8 cuadrículas hacia la derecha. Entonces sería 8 en positivo. Y además 2 cuadrículas hacia abajo. Sería entonces menos 2. De modo de que este vector C queda determinado como el par ordenado 8, punto y coma, menos 2. Nos piden hallar el módulo de la suma. Calculemos la suma. Vamos a sumar todas las abscisas. 8 más menos 8 se van a ir cancelando, más 8. Entonces las abscisas de la suma es simplemente 8, estudiantes. Vamos a ver ahora qué ocurre con las ordenadas. Menos 2 más menos 2 más menos 2. Eso nos daría menos 6. Ahora, para calcular la suma, que lo vamos a representar con S, sería la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. Este valor 8 lo elevó al cuadrado, este valor menos 6 también lo elevó al cuadrado. 8 al cuadrado 64, menos 6 al cuadrado se vuelve positivo porque está elevado al cuadrado, eso sería 36. La raíz cuadrada de 64 más 36, la raíz cuadrada de 100, cuyo resultado es 10, alternativa A. Problemas de aplicación, pregunta número 4. Determina el módulo de la suma de los vectores mostrados. Cada cuadrícula mide 1 metro, estudiante. Bien, vamos a averiguar entonces cuál es el módulo de la suma. El vector A partir del gráfico, notamos de que tiene como par ordenado 6, punto y coma, menos 2. El vector B notamos que tiene como par ordenado menos 1, punto y coma, 5. De igual manera haremos para el vector C. Podríamos notar fácilmente de que tiene como pares ordenados o está determinado por menos 5, punto y coma, menos 3. Podemos efectuar la suma, sumando también a sus componentes. Para el vector suma, A más B más C, entonces las abscisas sería 6, menos 1, menos 5, 0. Y para las ordenadas tendríamos menos 2, más 5, menos 3 y también en 0. Observemos, estudiantes, de que aquí ocurre algo bastante particular. Es el vector nulo. Y recuerda de que el módulo del vector nulo es 0. Acá nos dice nuestro participante virtual, este alumnito, cada vez que los vectores formen una poligonal cerrada, la resultante es nula. Observen nuevamente la cuadrícula. Donde empieza A, ha terminado B. Donde termina A, ha empezado C. Y así. Forman un triángulo. Está bien, va un vector a continuación del otro. Esto es una poligonal cerrada. Entonces, cada vez que tú tengas colita, cabeza, vas a observar de que es una figura cerrada e inmediatamente vas a decir de que el vector resultante, es decir, la suma de estos vectores, es el vector nulo. Ya no habría más necesidad de seguir haciendo cálculos. Entonces el módulo sería 0. Esta pregunta, la número 4, nos ha dado esta enseñanza adicional. Hemos comprobado mediante la experiencia cómo es que funciona esta propiedad. Muy bien, estudiantes, gracias por la atención prestada. Recuerda quedarte en casa, seamos bastante responsables y demos el ejemplo dentro de nuestra comunidad. Conmigo sería hasta otra oportunidad. Hasta luego.